Hola, espero que estén muy bien. Hace mucho que no me pasaba por aquí, de hecho hace como 2 años que publiqué mi último video y han sido 2 años de querer retomar esto, pero por una cosa o por otra, pues no lo he hecho. Así que bueno, ya este año, a manera de propósito de año nuevo, decidí retomar estas actividades que de verdad me hacen muy feliz, como grabar estos videos y escribir mis reseñas, que bueno, tengo un blog medio abandonado que quiero retomar también. Entonces, bueno, no sé con qué tanta frecuencia voy a estar haciendo esto, pero sí le quiero dedicar más tiempo. Y creo que lo que finalmente me dio el empujón para ya sentarme y ponerme a grabar este video fue ver los videos de libros favoritos del 2024 de todo mundo. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Les voy a contar cuáles fueron mis libros favoritos del 2024. En el 2024 leí 16 libros, que es un número de libros promedio para mí. La verdad, no leo muchos libros al año, pero de esos elegí como favoritos una novela, un libro de no ficción y 4 cuentos que se encuentran en 3 colecciones de cuentos diferentes que voy a mencionar también. Mi novela favorita que leí en 2024 fue La Edad de la Inocencia de Edith Wharton. Esta novela fue publicada en 1920 y con ella Edith Wharton se convirtió en la primera ganadora del premio Pulitzer Mujer. Esta novela está ubicada en la década de 1870 en Nueva York, en las familias de alta sociedad, las familias adineradas, que era un ambiente que Edith Wharton conocía muy bien porque ella creció en él. El protagonista de esta novela es Newland Archer, un joven abogado, igual de una familia adinerada de Nueva York, que pasa su tiempo como la demás gente de esta sociedad, que es asistiendo a cenas, a bailes, a la ópera, trabajando una que otra vez. em, pero él se siente superior, él es bastante arrogante y le aterra volverse lo que él llama una persona aburrida más, como la gente que él frecuenta. Y bueno, la novela empieza con él discutiendo con May Welland sobre su compromiso. Él quiere casarse con May, que es como la mujer ideal de esta sociedad, una muchacha bonita, de buena familia, educada. Y bueno, el conflicto de la historia comienza cuando una prima de May, la condesa Ellen Olenska, regresa de Europa, donde ha vivido casi toda su vida desde niña, regresa a Nueva York. Y aunque en un inicio su familia y sus conocidos la reciben aparentemente de manera cálida, poco a poco se va dando cuenta de que sus costumbres y sobre todo cosas en su pasado no son bien aceptadas y son incluso consideradas escandalosas. De hecho, Newland en un inicio le incomoda la presencia de Ellen, quizás porque le muestra que él no es tan diferente de su entorno como él piensa, como tan moderno como él piensa que es. Pero bueno, poco a poco, bueno, al irla conociendo, va creciendo su admiración por ella, le intriga, le parece interesante. Y al mismo tiempo, eso va siendo más evidente para él la hipocresía de su entorno, lo cual esto lo vuelve incluso más insoportable para él, ¿no? Entonces, él se encuentra en un tipo de crisis de identidad en la que tendrá que elegir si salirse de, entre comillas, lo establecido, pero arriesgarse a ser un marginado social, efectivamente,
o seguir con sus planes, pero también arriesgarse a no sentirse realizado o vivir una vida que ya no le satisface. Los temas de esta novela, claro que siguen siendo vigentes porque aunque las sociedades cambien, cada una desarrolla sus propios estándares de lo que es correcto, de cómo debes vivir tu vida, cuáles deben de ser tus aspiraciones. Y esto se puede volver limitante o incluso cruel para quien piense diferente. Y en menor o mayor medida, la opinión de los demás siempre nos va a importar porque somos seres sociales y tenemos esa necesidad de pertenecer, de encajar. Sobra decir que me encantó esta novela, no solo por los temas, sino también por los personajes, por la trama. Hacia el final de la novela hay una escena en la que hay una revelación que así no me esperaba para nada. Y no, como pueden ver, todos estos post-its o son porque marqué cosas que me iban a ayudar a escribir la reseña o frases que me gustaron mucho. También hacia el final de la novela leí no sé cuántos capítulos seguidos porque también llegué a ese punto de necesito saber cómo va a terminar esta historia. Y justo después de terminar el libro vi la película, la adaptación que hizo Martin Scorsese de esta novela que también es excelente. Me pareció muy buena adaptación porque realmente incluye prácticamente todo, ¿no? Quitará algunos personajes, algunos detalles, pero me pareció muy buena adaptación. Y curiosamente leí una vez que Martin Scorsese, que es más conocido por sus películas de gangsters, dijo que la película más violenta que había hecho hasta ese momento, no recuerdo exactamente cuándo, eh, había sido esta novela, ¿no? Entonces aquí no es tanto una violencia física como en sus películas de gangsters, pero es como una violencia más de presión social. Es la primera vez que leo a Edith Wharton y seguramente no será la última. De hecho, ya tengo otros dos de sus libros, que son La Casa de la Alegría, que este es el que compré más recientemente, y antes de esto tenía Ethan Frome, así que seguramente voy a leer alguno de estos dos próximamente. Ahora mi libro de no ficción favorito fue el de The Seven Wonders of the Ancient World de Bethany Hughes. Este libro lo leí en mi Kindle, así que voy a dejar una imagen por aquí. Hasta donde pude investigar, este libro todavía no cuenta con una traducción al español, aunque yo espero y confío en que sí van a hacer una porque esta autora tiene otro de sus libros, un libro sobre la ciudad de Estambul, que sí está traducido, así que espero que salga una traducción de este también pronto. Elegí leer este libro porque en junio del año pasado hice un viaje a Turquía y a Grecia. Este era un viaje que me emocionaba mucho porque por un lado en Turquía pues yo tenía así como en mi lista de ciudades que tengo que visitar alguna vez en mi vida a Estambul y bueno en Grecia porque más o menos del 2023 para acá he empezado a leer mucho sobre mitología griega, entonces claro que sí, incluso antes de eso me llamaba la atención visitar Grecia, pues ahora mucho más. Entonces, bueno, pensé que este libro sería una buena opción porque aun cuando la verdad no recordaba cuáles eran las siete maravillas antiguas, sí tenía una idea de que estaba por esta zona y pues casi como por suerte terminé visitando tres de los lugares de las siete maravillas. Que visitar es más un decir, en realidad de las siete maravillas antiguas solo hay una que todavía existe, que todavía se puede visitar. Las demás en realidad es visitar los restos a lo mucho, ¿no? De otras, hay unas que no están muy seguros dónde están ubicadas o que ya no existe absolutamente nada. Pero bueno, resultó ser un muy buen libro para este viaje. El libro comienza explicándonos que estas siete maravillas del mundo antiguo
se encontraban en lo que era el mundo conocido para estas civilizaciones en ese momento, ¿no? Entonces, eran lugares que podían ser visitados por una sola persona, ¿no? Eran lugares que se encontraban geográficamente cerca y, bueno, explica un poquito ahí también como la importancia del número 7. Pero bueno, aparte de hablarnos en general sobre las maravillas, va explicando cada una de manera cronológica, dependiendo de cuándo fueron construidas, empezando por la pirámide de Giza en Egipto, que aunque es la más antigua, se construyó más o menos 2500 años antes de Cristo. Es la única que todavía se puede visitar. Después tenemos los jardines colgantes de Babilonia, que aunque tal vez sean los más famosos en esta lista de maravillas antiguas, es la única maravilla de la cual no hay evidencias contundentes de que realmente haya existido. Después está la estatua de Zeus en Olimpia, en Grecia. Y después el templo de Artemisa en Éfeso. Sí tuve oportunidad de visitarlo. Éfeso es una ciudad en Turquía y el templo se encuentra un poco a las afueras. Bueno, se encontraba porque ahora ya solo queda ahí como una columna que te marca dónde estaba. Em, porque ya no hay nada. Bueno, por una parte, muchos de estos monumentos fueron destruidos por terremotos, incendios, saqueos. Muchas partes están en museos europeos. Y en el caso, por ejemplo, del templo de Artemisa, se utilizaron piedras del templo para construir lo que fue la Basílica de San Juan, que se encuentra ahí como, no sé, quizás a 1 kilómetro de donde estaba el templo de Artemisa. Y eso es algo que también se puede visitar. Y en este libro habla mucho de eso y también en este viaje fue algo curioso de notar esta como constante convivencia de creencias antiguas y modernas. Muchos lugares que eran utilizados para cultos muy antiguos, que luego se volvieron cultos de deidades griegas, que luego se volvieron cultos cristianos, ¿no? Esta convivencia de creencias muy interesante. Está también el mausoleo de Halicarnaso. De esta maravilla, la verdad, no recordaba que existía, pero también por pura suerte me tocó estar en el sitio. eh, el sitio está en una ciudad en Turquía que actualmente se llama Bodrum. Y bueno, recuerdo, iba en este viaje con mis papás y estábamos tomando un tour y llegamos a Bodrum, pero no era un lugar al que íbamos de visita. En realidad era un poco como para descansar, comer algo y seguir nuestro camino. Pero como yo había investigado, sabía que estaba el sitio del mausoleo ahí, entonces hice caminar a mis pobres padres al sol de mediodía hacia donde estaba el sitio y creo que sí valió la pena, aunque no hay mucho que ver. De hecho, curiosamente, pues llegamos a ese lugar y casi no había nadie visitándolo, ¿no? Pero pues yo creo que es porque en realidad solo quedan restos, también fue destruido por terremotos, porque se llevaron partes a otros países, pero igual siempre es como impresionante estar en el sitio. Después está también el Coloso de Rodas, que fue el último sitio que me tocó visitar. Una gran estatua que se supone que estaba a la entrada como del puerto de Rodas, aunque aquí Bethany Hughes explica que no, no están tan de acuerdo los historiadores, que se cree de hecho que estaba en la Acrópolis.
pero de eso sí no existen restos, solamente en el muelle hay unas esculturas de unos ciervos que representan donde dice la leyenda que se encontraba este monumento. Y finalmente el faro de Alejandría, del cual también, por lo que cuentan aquí, solo se pueden ver restos. Durante todo el libro, Bethany Hughes va conectando, va conectando las historias de distintas civilizaciones. Vemos nombrar muchísimos personajes históricos muy conocidos. Probablemente el más conocido sea Alejandro Magno, que le tocó visitar todas las maravillas, excepto la que se hizo en su ciudad, ¿no? El faro de Alejandría, ese fue construido después de su muerte. Este libro, como podrán intuir, tiene muchísimos datos, es mucha información, entonces sí puede llegar a ser denso porque sí menciona muchísimos personajes, muchísimos mitos, lo conecta con a lo mejor eras más modernas, pero nunca deja de ser entretenido. La forma de escribir de Bethany Hughes es súper amena. Yo no la conocía, pero cuando leí el libro investigué un poco de ella y me di cuenta de que ella ha hecho muchos programas, muchos documentales con la BBC y no sé si con otros canales en el Reino Unido, pero también he visto algunos clips en YouTube o entrevistas con ella y así de elocuente y amena que es al hablar, lo es al escribir también. Entonces, aunque sí sean demasiados datos y probablemente en este momento no recuerdo exactamente toda la historia de cada una de las maravillas, es uno de esos libros que te hace querer leer más libros y regresar a este, pero para leerlo de manera más detenida. Yo como lo compré en Kindle no puedo hacer eso exactamente, aparte lo saqué de la biblioteca, pero claro que planeo comprarlo para precisamente hacer eso. Y bueno, aparte siento que fue el libro indicado para el momento indicado. Lo empecé cuando estaba todavía en este viaje y lo terminé ya de regreso, pero claro que con toda esta motivación de entender más de lo que había visto en persona. Esta autora, como comenté, tiene un libro que sí está traducido al español, que es sobre Estambul, que también se ve súper interesante, también lo quiero leer. Y aparte tiene otro, pero de ese creo que no hay traducción, que es sobre Helena de Troya. Y siento que también ha de estar súper interesante. Ahora voy a pasar a los cuentos. En octubre del año pasado me puse como reto leer un cuento de terror todos los días y para esto leí 2 colecciones de cuentos completas y después algunos cuentos de otro libro que tengo de cuentos de terror. Y bueno, la primera colección que terminé fue esta de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Yo de Edgar Allan Poe solo había leído previamente el cuento de El corazón delator hace muchos años y claro que me había gustado, pero ahora no entiendo por qué no seguí leyendo más de sus cuentos. Me encantó esta colección, la verdad todos los cuentos que se encuentran aquí son muy buenos. No todos los cuentos que aparecen en esta colección son precisamente de terror, hay algunos que son también de crimen que en algunos casos me sorprendió como lo gráfico que puede llegar a ser y en los cuentos de terror lo espeluznante que son algunos. Pero también como en muchos de estos incorpora mucho el tema de, del duelo o la decepción de alguna manera. Entonces en realidad siento que sí, todos los cuentos que aparecen aquí son muy buenos. Pero mis favoritos fueron El corazón delator, como había mencionado, La caída de la casa Usher, La caja oblonga, Los crímenes de la calle Morgue o Morgue
que ese cuento en especial, bueno, yo nunca lo había leído y no me esperaba, no me esperaba para nada quién cometió el crimen. Es muy buen cuento. El retrato oval también, el barril de amontillado, que también tiene un final súper espeluznante. Pero mi cuento favorito, el cuento que de verdad me dio miedo, que de verdad creo que volvería a leer de día solamente, es el de El gato negro. El gato negro me pareció muy bueno, pero muy creepy, muy espeluznante. Sí, pero en general me encantó esta colección y espero leer muchos más cuentos de Edgar Allan Poe. Y la siguiente colección de cuentos que terminé en este reto es una que se llama La cabellera y otros cuentos de Guy de Maupassant. Voy a dejar una imagen aquí porque de hecho presté ese libro. Y bueno, en caso de Guy de Maupassant, yo en realidad no sabía que él tenía cuentos y específicamente cuentos de terror. Yo lo conozco más por sus novelas, como la de Bel Ami, que tampoco he leído. Esta es la primera vez que leo a este autor. Pero realmente me parecieron también muy buenos todos los cuentos. Quizá comparándolo con la colección de narraciones extraordinarias, me gustó más los cuentos que están ahí. Pero los cuentos que se encuentran en esta colección también todos son muy buenos. Igual con muy buena ambientación, a veces cuentos un poco extraños, cuentos que te provocan como una sensación de intranquilidad. Y bueno, de aquí mis favoritos fueron El Orla, que es quizás su cuento de terror como más conocido, El Miedo, y el que fue mi favorito, que de hecho creo que fue mi cuento favorito del año, fue un cuento que hasta le mandé a varias personas porque me pareció excelente, es uno que se llama La Muerta. Me pareció muy bueno este cuento, tiene un giro al final que me gustó mucho. Y los últimos dos cuentos que fueron mis favoritos en el 2024 se encuentran en esta colección de cuentos navideños de Penguin. Así como en octubre hice un reto de leer cuentos de terror, en diciembre hice un reto de leer un cuento navideño todos los días y elegí esta colección. En su totalidad no me gustó tanto la colección porque fueron pocos los cuentos que de verdad me gustaron, pero sí es verdad que leí algunos autores que ya había leído y que me dio mucho gusto revisitar, como por ejemplo viene un cuento aquí de Shirley Jackson que me pareció excelente. Todos sus cuentos son muy como de un miedo psicológico, un miedo más cotidiano, más real, que es muy bueno. Ya he leído antes una colección de cuentos de Shirley Jackson que me pareció muy buena. Y conocí también autores que no había leído, como por ejemplo George Simenon, no sé muy bien cómo pronunciar su nombre, que él escribe más como de crimen, supongo, pero el cuento que aparece aquí es una historia así como de crimen en Navidad. Entonces, sí fue como no sé, un tema diferente que leer en un cuento navideño y es una historia como muy inesperada. No sabía lo que iba a pasar en la historia y también me gustó mucho. Ah, bueno, no mencioné los nombres de los cuentos. El de Shirley Jackson se llama A Visit to the Bank o Una visita al banco. Y el de George Simenon se llama The Little Restaurant Near Place de Terre, como el restaurante cerca de Place de Terre. Ah, bueno, una cosa es que esta colección en específico, por lo que investigué, no se encuentra traducida al español. Yo supongo que porque hay muchos cuentos aquí
que solo están traducidos al inglés, o están escritos originalmente en inglés o solo están traducidos al inglés. Entonces yo creo que por eso no existen en español, pero muchos de los cuentos sí tienen traducción. De hecho, mis dos favoritos que ahorita voy a comentar sí tienen traducción al español. El primero, que fue el que más me gustó de esta colección, es uno que se llama El abeto de Hans Christian Andersen, que cuenta la historia de un pino desde la perspectiva de un pino. Es un cuento muy conmovedor, muy bonito, que de verdad me sorprendió. Y el segundo cuento que también me gustó mucho es de Truman Capote, a quien ya he leído antes, y se llama Un recuerdo navideño, que también es, por el título se intuye que es un cuento muy nostálgico. Es un hombre contando un recuerdo de una Navidad cuando era pequeño. Voy a dejar links de estos cuatro que fueron mis cuentos favoritos, los dos de terror y los dos navideños, en la descripción por si quisieran leerlos en español. También lo que he encontrado, bueno, he visto en YouTube, no los he escuchado, son las versiones en audio de estos cuentos. Creo que existen versiones en audio de todos estos cuentos. Entonces también es otra manera interesante de poder leerlos. Pero sí, en general, estos fueron mis 4 cuentos favoritos que leí en el 2024. Y bueno, eso es todo por hoy. A ver cómo sale este video, porque como hace mucho que no hago esto, siento que hablé mucho, entonces a lo mejor y queda medio largo, pero voy a ver ya que lo edite. Muchas gracias a quienes sigan suscritos a este canal. Espero estar publicando más videos próximamente. Y de igual manera, yo sé que ya soy a lo mejor de las últimas personas en publicar sus libros favoritos del 2024, pero si alguno de ustedes quiere compartir conmigo cuáles fueron sus libros favoritos del año pasado, me encantaría saber. Todavía tengo mi lista con todos los libros que me han recomendado por aquí o las recomendaciones que obtengo de ver otros videos. Entonces siempre lo tengo presente para saber qué leer después. Y pues sí, de nuevo, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.